Tenía 12 años cuando la evaluaron como si fuera una posesión, no en una balanza, sino con las miradas calculadoras de hombres que estimaban su valor como futura esposa. Agathe permanecía inmóvil mientras su padre negociaba el precio con un viudo de 50 años que ya había perdido a 2 esposas. Sus manos pequeñas temblaban, no de frío, sino del presentimiento de que acababa de dejar de ser una niña para convertirse en parte de un acuerdo. Era el año 1347, y en esa aldea de Normandía, como en toda Europa medieval, el matrimonio no era un sacramento. Era una transacción comercial, donde las niñas eran moneda de cambio. El contrato se firmó esa misma tarde. 3 vacas, un cerdo, 2 hectáreas de tierra y la promesa de que la niña sería obediente y buena esposa. Su futuro esposo sonreía mientras contaba las monedas, pero Agathe vio en sus ojos algo que la inquietó. No había amor, ni siquiera afecto, solo interés. Interés por tener herederos, por obtener control absoluto. Esa noche, mientras su madre le preparaba el ajuar que llamaban vestido de novia, Agathe entendió una verdad dolorosa. No iba a vivir su propia vida, la iban a entregar completamente. Dicen que la historia no miente, y la de las mujeres medievales contaba una realidad que la historia prefirió ocultar. Era una historia escrita en vidas truncadas, en sueños rotos, en lágrimas que manchaban lechos nupciales convertidos en prisiones doradas. Porque en la Edad Media, el matrimonio no era el inicio de una vida plena, era el inicio de una existencia ajena. Para entender por qué ninguno de nosotros prosperaría en un matrimonio medieval, hay que volver a esa época donde el amor y el poder se confundían. En el corazón de la sociedad feudal latía una verdad dura. Las mujeres no eran personas independientes, eran parte de acuerdos familiares, y como toda transacción, tenían un valor que se evaluaba con la frialdad de quien negocia bienes. Agathe había nacido en 1335 en una familia de comerciantes prósperos. Su padre, Guillaume, se enorgullecía de tener 3 hijas. 3 oportunidades que caminan, las llamaba. Desde que cumplió 10 años, Guillaume comenzó a evaluar las perspectivas matrimoniales de su hija mayor. Su desarrollo físico era apropiado. ¿Su salud prometía fortaleza para los futuros nietos? Porque eso era exactamente lo que sucedía. Una negociación. El padre entregaba a la hija al mejor candidato, y el valor dependía de factores que nada tenían que ver con la felicidad de la niña. La dote era el incentivo, pero el verdadero intercambio era el futuro femenino. Un hogar para criar herederos, manos para trabajar sin descanso, una compañía disponible constantemente. Los matrimonios se arreglaban a través de intermediarios profesionales, hombres que viajaban de pueblo en pueblo con listas de doncellas disponibles, especificando edad, dote y, lamentablemente, capacidad para la maternidad. Una niña de 12 años que ya era señorita valía más que una de 15, que aún no había madurado. La ceremonia del reconocimiento era una evaluación formal. El pretendiente y su familia examinaban a la niña como quien inspecciona un animal antes de adquirirlo. Revisaban su salud general, evaluaban su fortaleza física, y algunos llegaban al extremo de solicitar confirmación médica de su pureza. Agathe recordaría toda su vida el día en que conoció a su futuro marido.
Bertrand de Courcy era un hombre de 50 años, 2 veces viudo, con 6 hijos vivos y una reputación local de severidad que su dinero conseguía ocultar. La observó detenidamente, evaluó su constitución física y declaró: será adecuada. Es joven y parece saludable. Debe poder sobrevivir al menos 3 maternidades antes de debilitarse. Su padre sonrió. El acuerdo estaba hecho. Agathe tenía 12 años y acababa de ser prometida. El 15 de octubre de 1347, Agathe caminó hacia el altar de la iglesia de San Martín, como quien camina hacia el cadalso. Su vestido blanco, símbolo de pureza que pronto sería manchado con sangre, pesaba tanto como sus lágrimas contenidas. El cura pronunció las palabras sagradas que convertirían la violación en sacramento, el abuso en deber conyugal. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, proclamó el sacerdote. Pero Dios no había unido nada. El dinero lo había hecho. Y lo que el dinero unía, solo la muerte podía separar. La noche de bodas medieval no era una celebración del amor. Era la primera sesión de tortura de una vida entera de sufrimiento. Para las niñas como Agathe, esa noche significaba el final brutal de la infancia y el inicio de una existencia donde su cuerpo ya no les pertenecía. Los manuales de la época eran explícitos. La esposa debe someterse sin resistencia. Su voluntad no tiene importancia. Su función es recibir la semilla y transformarla en herederos. Si la niña lloraba, gritaba o intentaba resistirse, el marido tenía derecho legal a corregirla con golpes. La Iglesia no solo toleraba esta violencia, la bendecía. Agathe nunca olvidaría esa primera noche. Bertrand la arrastró a la alcoba como quien arrastra un animal al matadero. Sus gritos resonaron por todo el castillo, pero nadie acudió en su ayuda. Los sirvientes habían recibido órdenes estrictas de no interferir. Lo que siguió no fue un acto de amor, sino de dominación absoluta. Bertrand no veía en Agathe a una persona, sino a un objeto de su propiedad que debía ser domesticado. La violó con la misma naturalidad con la que un campesino ara un campo, sin consideración por el dolor que causaba. Cuando terminó, Agathe sangraba tanto que las sábanas quedaron empapadas. Bertrand examinó las manchas rojas con satisfacción. Buena sangre virginal. Mañana se lo mostraré a los invitados como prueba de que he tomado posesión correcta de mi propiedad. Y así era exactamente como funcionaba. La sangre de la noche de bodas se exhibía públicamente como testimonio de que el producto había sido entregado en condiciones óptimas. Para la niña, esa sangre marcaba el final de cualquier ilusión de que su vida le pertenecería alguna vez. Si la noche de bodas era el primer acto de la tragedia, los embarazos constantes eran el segundo, tercero y cuarto acto, hasta que la protagonista moría en escena. En la Europa medieval, una mujer casada enfrentaba un promedio de 7 a 10 embarazos. Cada uno era una ruleta rusa, donde las probabilidades de muerte aumentaban con cada vuelta. Agathe quedó embarazada 3 semanas después de su boda. Su cuerpo de 12 años, que aún no había terminado de desarrollarse, fue forzado a albergar una vida que competía con la suya por cada nutriente, cada gota de sangre. Los médicos de la época no entendían nada sobre nutrición prenatal o cuidados obstétricos. Su consejo médico se limitaba a: reza más y quéjate menos. La dieta durante el embarazo era deplorable.
Las mujeres comían los restos que dejaban sus maridos e hijos varones, sobreviviendo principalmente a base de pan negro y sopa aguada. La carne era un lujo reservado para los hombres. El resultado era que las embarazadas sufrían anemia severa, deficiencias vitamínicas que causaban deformaciones en los fetos. Las supersticiones médicas convertían cada embarazo en una prueba de resistencia. Se creía que las mujeres embarazadas no debían moverse demasiado para no disturbar al bebé, lo que resultaba en músculos atrofiados que complicaban el parto. También se les prohibía bañarse, porque el agua podía entrar por los poros y ahogar al niño. El primer embarazo de Agathe fue una pesadilla de 9 meses. Su cuerpo infantil luchaba por adaptarse a cambios que la naturaleza no había diseñado para una niña de 12 años. Vomitaba constantemente, pero Bertrand la acusaba de fingir debilidad para evitar sus deberes conyugales, porque el embarazo no protegía a las mujeres de la violación marital. Cuando comenzaron las contracciones, Agathe entendió por qué tantas mujeres morían en el parto. El dolor era indescriptible, como si su cuerpo se desgarrara desde adentro. No había anestesia, no había alivio, solo dolor puro que duraba horas o días. Las parteras, mujeres sin formación médica, fueron su única ayuda. Agathe tuvo suerte. Sobrevivió a su primer parto, aunque el bebé nació muerto. Su cuerpo quedó desgarrado de tal manera que caminar le causaba dolor constante, pero no tuvo tiempo para recuperarse. Bertrand esperó exactamente 40 días y volvió a violarla. El segundo embarazo llegó 3 meses después. Entre embarazo y embarazo, las mujeres medievales enfrentaban una realidad que las leyes modernas llamarían terrorismo doméstico, pero que en aquella época se consideraba administración normal del hogar. El derecho del marido a golpear a su esposa no solo era legal, era un deber moral respaldado por la Iglesia. Los manuales de conducta matrimonial eran explícitos. El marido prudente debe corregir a su esposa cuando se desvíe del camino correcto. La corrección física es preferible a la indulgencia. Algunos textos incluso especificaban el grosor máximo de la vara, no más gruesa que el pulgar del marido. Para Agathe, los golpes se convirtieron en el ritmo diario de la vida matrimonial. Si la comida no estaba lista a tiempo, golpes. Si uno de los niños lloraba demasiado, golpes. Si se quejaba del dolor después de un parto, golpes. Si no quedaba embarazada lo suficientemente rápido, golpes. Bertrand había perfeccionado el arte de la violencia doméstica. Sabía exactamente dónde golpear para causar el máximo dolor sin dejar marcas visibles. Los puñetazos en el estómago y los riñones eran sus favoritos, porque el dolor duraba días, pero las marcas se ocultaban bajo la ropa. La violencia no era solo física. El abuso psicológico era igualmente sistemático. Bertrand le recordaba constantemente que era su propiedad, que la había comprado como quien compra una vaca, y que podía deshacerse de ella cuando quisiera. Las mujeres no tenían recurso legal alguno contra el abuso. Los tribunales consideraban la violencia doméstica un asunto privado. La Iglesia enseñaba que el sufrimiento de la esposa era una prueba de fe y que resistirse al marido era resistirse a Dios. Agathe intentó escapar una vez. Durante su cuarto embarazo, después de una paliza que le fracturó 2 costillas, huyó hacia la casa de sus padres. Su padre la devolvió a la mañana siguiente
con una carta de disculpas a Bertrand. Como castigo, Bertrand la encerró en las mazmorras del castillo durante 3 días. Si hay un aspecto particularmente perverso del matrimonio medieval, es el papel de la Iglesia como legitimadora teológica del abuso sistemático. Los sacerdotes no solo toleraban la violencia doméstica, la predicaban desde los púlpitos como voluntad divina. Convertían la brutalidad en sacramento, la tortura en virtud. El padre Agustín, párroco de la iglesia donde Agathe había sido vendida en matrimonio, visitaba regularmente el castillo de Bertrand, no para consolar a la víctima, sino para asegurar que el abusador cumpliera correctamente con sus deberes cristianos. Cuando Agathe se atrevió a confesarle su sufrimiento, la respuesta fue escalofriante. El dolor que sufres, hija mía, es un regalo de Dios. Cada golpe que recibes te acerca más al cielo. Resistirte a tu marido es resistirte a Cristo, porque el marido es la cabeza de la esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. La teología medieval había desarrollado todo un sistema doctrinal para justificar el horror. Según Santo Tomás de Aquino, las mujeres eran hombres defectuosos, creadas únicamente para la reproducción. No tenían alma racional completa, por lo que no podían tomar decisiones morales. Los sermones dominicales estaban llenos de referencias a la naturaleza pecaminosa de las mujeres y la necesidad de mantenerlas bajo control estricto. Los sacerdotes explicaban que esto significaba obediencia absoluta, sin excepción, sin límites. Cuando las mujeres morían en partos, los sacerdotes lo celebraban como martirio maternal. Cuando morían por las palizas de sus maridos, lo llamaban purificación por sufrimiento. Cuando se suicidaban para escapar del horror, lo consideraban condenación eterna. El padre Agustín llegó incluso a bendecir públicamente el látigo que Bertrand usaba para educar a Agathe, rociándolo con agua bendita y declarando que era un instrumento de salvación. Agathe no llegó a ver su 21º cumpleaños. Su 5º embarazo se complicó de una manera que ni siquiera las parteras más experimentadas habían visto antes. El bebé se había posicionado incorrectamente, bloqueando completamente el canal de parto. Sin conocimiento sobre cesáreas, las parteras intentaron extraer al bebé con ganchos metálicos. El proceso duró 3 días. 3 días de agonía ininterrumpida, con Agathe gritando hasta quedar afónica, mientras las parteras desgarraban sus tejidos internos. Su útero se perforó, causando una hemorragia masiva que tiñó de rojo toda la habitación. La infección se extendió rápidamente, envenenando su sangre. Bertrand observaba desde la puerta, no con preocupación por su esposa, sino con irritación por la inconveniencia de perder su inversión. Ya estaba negociando discretamente con el padre de otra niña de 12 años, preparándose para su próxima compra. En sus últimos momentos de lucidez, Agathe no pensó en el marido que la había torturado durante 8 años, ni en los hijos que dejaba huérfanos. Pensó en la niña de 12 años que había sido, caminando hacia el altar con vestido blanco, sin saber que se dirigía hacia su ejecución. Murió como había vivido desde su matrimonio, sin voz, sin elección, sin escape. Su cuerpo, que nunca le había pertenecido en vida, finalmente le fue devuelto en la muerte. Pero incluso entonces, Bertrand reclamó hasta su cadáver, ordenando que fuera enterrada en el panteón familiar como símbolo de su propiedad eterna. El funeral fue una farsa obscena. El padre Agustín proclamó que Agathe había sido una esposa ejemplar que cumplió con su deber sagrado hasta el final. Bertrand recibió condolencias como si hubiera perdido una cosecha valiosa,
no una vida humana. La muerte de Ágate no fue el final de la historia, sino simplemente otro eslabón en una cadena de sufrimiento que se extendía por toda Europa medieval. 3 semanas después del funeral, Bertrand ya había arreglado su próximo matrimonio. La nueva elegida era Marie, hija de un herrero empobrecido de apenas 11 años. Marie sufrió el mismo destino: matrimonio forzado, embarazos constantes, violencia cotidiana y muerte prematura en un parto complicado. Después vino Isabel, luego Catherine, luego Anne, cada una niña vendida a un hombre mayor, cada una destruida por un sistema que llamaba al control matrimonio. Marguerite, la hija de Agathe, fue prometida a los 13 años a un noble de 60. Siguió los pasos de su madre: embarazos constantes, maltratos regulares y muerte temprana. Sus propias hijas heredaron el mismo destino. El ciclo continuó, generación tras generación. Los números cuentan la historia que las crónicas oficiales prefirieron silenciar. En la Europa medieval, la expectativa de vida de una mujer soltera era de aproximadamente 35 años. Para una mujer casada, bajaba a 24. Una de cada 3 mujeres moría en el parto. Una de cada 5 perdía la vida por la violencia doméstica. Estos no eran accidentes o aberraciones. Era el funcionamiento normal del matrimonio medieval. Un sistema diseñado para extraer el máximo valor reproductivo de los cuerpos femeninos antes de que se desgastaran y necesitaran ser reemplazados. Siglos después, cuando los historiadores comenzaron a examinar honestamente los registros medievales, descubrieron una verdad que las fuentes oficiales habían ocultado. El matrimonio medieval no había sido una institución de amor, sino de opresión sistemática contra las mujeres. Y sin embargo, durante siglos, esta época fue romantizada. Los trovadores cantaban sobre el amor cortés, mientras ignoraban el sufrimiento que salía de las alcobas matrimoniales. La literatura glorificaba a los nobles caballeros sin mencionar que muchos de ellos eran controladores domésticos extremos. La romantización del matrimonio medieval persiste incluso hoy. Las bodas modernas aún incluyen rituales que se originaron en esa época. El padre entregando a la novia, como si fuera una transacción. La novia usando blanco, símbolo de la pureza que se esperaba intacta para el esposo. Pero quizás lo más perturbador es que en algunas partes del mundo, el matrimonio medieval nunca terminó realmente. En países donde los matrimonios infantiles siguen siendo legales, donde las mujeres no pueden rechazar las demandas de sus maridos, los fantasmas de Ágate continúan sufriendo. Esta es la historia de una niña llamada Ágate, pero también es la historia de millones cuyos nombres la historia nunca registró. No fue solo la historia de víctimas individuales, sino la anatomía de un sistema que transformaba el matrimonio en una máquina de control que funcionaba con sufrimiento femenino y se justificaba con teología. Así decaen las civilizaciones que confunden la tradición con la moral, que llaman sagrado a lo que es cruel, que bautizan como amor lo que es dominación absoluta. No con explosiones dramáticas, sino con el silencio de millones de mujeres cuyas voces fueron cortadas antes de que pudieran protestar. Sin voz, sin elección, sin escape. Esa fue la Trinidad del matrimonio medieval. Y mientras continuemos romantizando el pasado sin examinar sus horrores, seguiremos condenados a repetir sus errores bajo nuevos nombres.
La historia no absuelve a quienes controlan en nombre del amor, pero tampoco perdona a quienes, conociendo la verdad, prefieren la nostalgia cómoda antes que la memoria dolorosa.